Muy buenas noches a todos. Gracias a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestras redes y también a través del Zoom. Hoy vamos a conversar en nuestro retorno de esta sesión de Compartiendo Cultura Tributaria. Hemos visto bien tratar el tema de la declaración de beneficiario final, los obligados a presentar la declaración en mayo 2023. Como todos recordamos, ya esta obligación de presentar la declaración de beneficiario final en realidad se generó a partir del año 2019 y ya se tiene su base legal en el decreto legislativo 1372. Y este decreto legislativo 1372, que en principio se reguló como una norma general, como una norma que obliga a toda persona jurídica domiciliada en el territorio peruano, de acuerdo a los criterios del artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, entendiéndose como domiciliadas aquellas que están constituidas en el país y también las sociedades de hecho y las entidades a que se refiere en este artículo 14, que vendrían a ser incluso los consorcios, ¿no? Las asociaciones sin fines de lucro, las sociedades en general, las EIRL, todas ellas obligadas a presentar esta declaración jurada de beneficiario final o a identificar cuando menos a sus beneficiarios finales. La norma no ha hecho un distingo entre si es que están obligados o no a presentar aquellas sociedades o personas jurídicas que se encuentren en suspensión temporal o que estén tramitando una liquidación o una extinción. Sin embargo, ya desde el año 2019 y luego en el 2022 se han incorporado resoluciones de superintendencia que ha ido estableciendo quiénes van a ser los sujetos que van a presentar este formulario 3800. Y estos sujetos que van a presentar este formulario 3800 han sido designados en principio en el año 2019 por su calidad de principales contribuyentes y luego en función al monto de los ingresos netos que habrían recibido en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces ellos han sido los sujetos que han sido incorporados para que presenten esta declaración, porque la obligación en general por el decreto legislativo 1372 se creó para todo tipo de personas jurídicas, pero se estableció que la SUNAT iba a establecer tramos de quienes iban a ir presentando esta declaración jurada de beneficiario final. También están obligados a identificar a sus beneficiarios finales los entes jurídicos constituidos en el país, y por tales entendemos los consorcios, los fideicomisos, los fondos de inversión, los contratos de asociación en participación. Todos estos están como sujetos obligados, pero como hemos mencionado, según la resolución de superintendencia, a la fecha se les está incorporando en función al monto de sus ingresos netos. Como habíamos ya señalado, el que identifica siempre al beneficiario final es una persona jurídica, una persona natural, una empresa unipersonal, que son aquellas que están en el régimen general, MIPE o régimen especial, pero que son personas naturales que realizan actividad comercial, no son sujetos que estén obligados a presentar la declaración jurada de beneficiario final. No obstante, una EIRL, sí, una cooperativa también estará obligado a presentar esta declaración. Las asociaciones sin fines de lucro también estarán las sucursales y agencias u otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales o sociedades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. Esto, si bien es cierto, la ley nos está remitiendo a las personas jurídicas reconocidas en el 14, este supuesto de aquellas que estén constituidas en el exterior no ha sido regulado a través de las resoluciones de superintendencia, ¿sí? ¿Quiénes son entes jurídicos obligados a declarar? Aquellos patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de una personería jurídica. Los contratos o acuerdos, hablamos aquí de los consorcios también, ellos van a estar obligados, pero nuevamente en función al monto de sus ingresos. Tenemos obligados a identificar a sus beneficiarios finales, pero también hay sujetos exceptuados. Y mediante decreto de urgencia se estableció que todos aquellos sujetos que califiquen como parte del Estado peruano, que tengan como propietario o patrocinador al Estado peruano, no van a presentar esta declaración de beneficiario final.
También están excluidos los sujetos que formen parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene personas jurídicas de derecho público y de derecho público y privado, todas ellas en las que la Iglesia Católica es el patrocinador. Los arzobispados o los obispados o seminarios, aun cuando se traten de colegios particulares, universidades particulares que son parte de la Iglesia Católica, no se van a encontrar obligados a presentar la declaración de beneficiario final. Las universidades públicas, los colegios públicos, el FONAFE tampoco van a estar obligados a presentar esta declaración de beneficiario final. En la medida que una entidad pública esté conformada también por otras privadas, como el caso de la CEMAC, este informe de SUNAT 110-2020 señaló que si bien es cierto, esta entidad, esta caja municipal de ahorro está conformada por el Estado, pero que también tiene otros participantes, otros accionistas que no son parte del Estado. En consecuencia, este tipo de cajas municipales sí tendría la obligación de identificar a sus beneficiarios finales, porque el único partícipe no es el Estado. Entonces, lo que nos queda en conclusión es que siempre que el Estado sea un partícipe al 100%, estará exceptuado de identificar al beneficiario final. Pero si es que el Estado participa con otras entidades, el sujeto, esta persona jurídica, va a estar obligada a presentar la declaración de beneficiario final en función de sus ingresos. Aquí nuevamente la propia SUNAT, a través de este informe 107-2020, también ha señalado que aquellas empresas de derecho público que son creadas por ley, pero su único accionista es el Estado peruano, tampoco tendrá la obligación de presentar esta declaración jurada de beneficiario final. El decreto legislativo 1372 y su reglamento, que fue el decreto supremo 3 del año 2019, estableció 6 obligaciones para las personas jurídicas y los entes jurídicos. ¿Sí? Y estas obligaciones están inmersas en que todas las personas jurídicas en principio tienen que identificar a su beneficiario final, tienen que obtener la información de su beneficiario final, que viene a ser el anexo que aparece en el Decreto Supremo 3/2019, este anexo que tiene que ser firmado por el beneficiario final y cuya firma tiene que estar legalizada ante el notario, y que en este anexo el beneficiario final tiene que proporcionar sus datos personales, tiene que proporcionar su correo personal y no el correo de la empresa, tiene que proporcionar también su domicilio personal y no el domicilio de la empresa, y tiene que proporcionar la información vinculada a su estado civil, toda la documentación que permita acreditar que ese señor es el beneficiario final, y además cuáles son que la empresa pueda tener claro quienes forman parte de su cadena familiar, ¿no? Si es que tiene cónyuge, no, si es que está casado por bienes separados o si es que forma parte de una sociedad conyugal. Toda esa información la empresa tiene que obtenerla y tiene que guardar ese legajo. Esta información que obtiene previamente como parte de las diligencias para presentar la declaración del beneficiario final, la empresa tiene que conservarla. La no conservación de esta información es considerada como una infracción, y las sanciones por todas las infracciones vinculadas a beneficiario final son bastante onerosas, están entre el 0.3% de los ingresos netos y el 0.6% de los ingresos netos. Entonces, tenemos también la obligación de declarar, pero esta obligación de declarar tiene matices, ¿no? Y vamos a ver qué matices han establecido las resoluciones de superintendencia. Existe para aquellos sujetos que han estado incorporados y que ya han declarado en el supuesto de que se hubiese modificado alguna información respecto de los beneficiarios finales, hubieran cambiado porque han transferido su accionariado o hay información que actualizar, tienen la obligación de actualizar también esa información. La obligación de conservar la documentación que sustenta la identificación del beneficiario final. Y por último, la obligación de proporcionar esta información, no solo a la SUNAT, sino que también puede ser exigida por las entidades bancarias, por los notarios, esta constancia de haber presentado la declaración del beneficiario final en ciertos actos societarios que pueda realizar la empresa como tal.
¿Sí? Entonces, estas son las 6 obligaciones que estableció el Decreto Legislativo 1372. Y dentro de ya esta facultad que se le otorgó a la Administración Tributaria de graduar quiénes son los sujetos que van a ir presentando esta declaración, en el año 2019, con la resolución 185-2019, se atribuyó la obligación de los principales contribuyentes al 30 de noviembre del 2019 a presentar esa declaración. Estas principales contribuyentes que estuvieron incorporados a presentar esta información, ahora con la declaración de mayo que vence en junio, no tienen la obligación de volver a presentar la declaración, salvo que a la fecha esos beneficiarios finales que fueron declarados en el 2019 hayan sido removidos, hayan cambiado. También hay que tener en cuenta que el reglamento establece que al cierre del ejercicio, las personas jurídicas tienen que verificar si es que los beneficiarios finales declarados en el formulario 3800 han cambiado o no han cambiado, y tendrán la obligación de actualizar. ¿Pero quiénes van a actualizar? Aquellos que ya fueron incorporados y que declararon oportunamente. Entonces tenemos un primer tramo que se dio en el año 2019, que fueron los principales contribuyentes. Estos principales contribuyentes solo tienen la obligación de declarar cuando actualicen información, nada más. Ahora, si hay nuevos beneficiarios, nuevas personas jurídicas que tienen que identificar a sus beneficiarios finales en función a sus ingresos, porque están en este límite de las 300 UITs, entonces los PRICOS no van a tener que volver a presentar esa declaración, ¿sí? Luego tuvimos una breve pausa y con la resolución de Superintendencia 41 del 2022, la SUNAT fue incorporando a más sujetos obligados a presentar la declaración del beneficiario final. Como recordarán, en el 2022 SE estableció la obligación de presentar la declaración de beneficiario final en los periodos de mayo y agosto, ¿no? Y fue en función a los ingresos, decía, a todos aquellos contribuyentes que tuviesen más de 1000 UITs, ¿no? Y estas 1000 UITs, según sus ingresos declarados en el ejercicio anterior, tendrán que presentar la declaración en mayo. Aquellos que estuvieran entre las 500 y las 1000 UITs tenían que presentar su declaración en agosto. ¿Qué pasa si es que estos contribuyentes se equivocaron y debían haber presentado la declaración en agosto y la presentaron en mayo? No calcularon, no se dieron cuenta que estaban en el segundo tramo. No ocurre nada. Mientras la declaración esté presentada, pues SUNAT no les sanciona. SUNAT ha estado cursando cartas inductivas para aquellos contribuyentes que presentaron la declaración en mayo cuando en verdad les correspondía agosto, ¿no? Simplemente, y en ese caso lo que tienen que hacer es presentar una nueva declaración de beneficiario final consignando el periodo agosto, pero no les está sancionando. En verdad se entendería que SUNAT podría decir, bueno, no presentó oportunamente, pero esta es una declaración informativa. Al ser una declaración informativa, se subsana voluntariamente y hay una gradualidad del 100%. ¿No? Entonces no ha estado aplicando las sanciones SUNAT cuando han habido contribuyentes que declararon en mayo y les correspondía en el mes de agosto. Simplemente les cursó una carta indicando que ha habido un error en el periodo y que debían volver a presentar. También SUNAT estuvo notificando cartas cuando encontraba inconsistencias en la información declarada de beneficiario final. Esto para las declaraciones que se presentaron en el 2019. Para las que se presentaron en el 2022, teniendo en cuenta los ingresos del 2021, ha estado notificando a aquellos que se encuentran omisos, ¿no? Porque ya a la fecha SUNAT ya conoce qué sujetos en el 2022 estuvieron obligados a presentar en función a sus ingresos del 2021 y no lo hicieron. Y aquellas personas, nuevamente, aquellas personas que estuvieron obligadas a presentar y que presentaron la declaración en el ejercicio 2022 porque fueron obligados en el primer tramo o en el segundo tramo de esta resolución 041-2022, no tienen la obligación de presentar ahora en mayo 2020 y con las obligaciones de mayo 2023 que vencen en junio, no tendrán la obligación de presentar esta declaración de beneficiario final, ¿sí? Sino que es por tramo. Si es que hubiese algo que actualizar, pues presentará, pero en todos los casos no tienen la obligación.
¿Quiénes son los que están obligados a presentar esta declaración de beneficiario final de mayo? Porque ya en diciembre también hubo una obligación de presentar la declaración de beneficiario final y se incorporó a los entes inscritos hasta el 31 de diciembre del 2023 y que no se encuentren de baja, ¿no? Luego lo que se hizo fue una prórroga y tenemos aquí a los obligados, que son todas aquellas personas jurídicas cuyos ingresos netos al 2022 superaron las 300 UITs. Entonces, la fecha de vencimiento es con los vencimientos de las obligaciones del mes de junio, ¿no? Mayo, que vencen en junio. ¿Cómo se determina el monto de los ingresos? El monto de los ingresos tenemos que comparar las casillas que hemos declarado en impuesto a la renta como ventas netas, como ingresos financieros grabados, como otros ingresos grabados u otros ingresos no grabados. Y acá en otros ingresos no grabados, por ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro tendrán allí en cuenta esos importes. También el importe de las enajenaciones de valores o bienes del activo fijo que se presentaron en la declaración jurada anual. Deben comparar que alguna de estas, bien el rubro de renta o el rubro de IGB, de las ventas declaradas, no grabadas, grabadas, exportaciones, embarcaciones, menos los montos de descuentos y devoluciones, toda esta información de las declaraciones 621 que se hayan presentado en el ejercicio anterior. Entonces, toda esa información la cotejamos, comparamos y de igual forma con los pagos a cuenta. Si es que estamos en el tramo ya de la norma que nos está diciendo que los ingresos netos superen las 300 UITs, recuerden que en el segundo tramo estuvimos hasta las 500, entonces ahora, ¿quiénes son los que van a declarar? Los que están entre 300 y 500, ¿no? 300 UITs y 500 UITs. Entonces, ellos son los obligados a presentar esta declaración del beneficiario final en el mes con las obligaciones de mayo que vencen en junio. ¿Cómo vamos a determinar? Hay que sumar y comparar, ¿no?, los ingresos de las casillas de IGB, las casillas de pagos a cuenta y las casillas de renta anual. En función a eso, hay que verificar cuál de estos montos, alguno de estos montos, si es que estaría superando las 300 UITs de por sí. Aquí, teniendo en cuenta el mayor valor que vendría a ser mi casilla de IGB, esto ya me obliga a presentar la declaración de beneficiario final. ¿Sí? Entonces, aquí el contribuyente tiene, de acuerdo al mayor monto en IGB, 420 UITs. En consecuencia, tendrá que presentar la declaración de beneficiario final en el mes de mayo. Obviamente que estos ingresos son del año anterior, del 2022. ¿Sí? Esos son los ingresos que tengo que verificar para determinar primero si es que estoy obligado a presentar este formulario 3800 o no. ¿Sí? Verificar aquí mis casillas para tener en cuenta este supuesto de si es que debo presentar la declaración. Si estoy obligado a presentar la declaración, entonces lo que yo debo hacer primero es identificar a mis beneficiarios finales. Identifico a mis beneficiarios finales, diagramo, verifico quiénes son las personas naturales que están detrás de cada socio o de cada participación de la persona jurídica, o si es que tenemos una asociación sin fines de lucro, quiénes están detrás del consejo directivo, quiénes son las personas que tienen facultades. Entonces voy a identificar a mis beneficiarios finales. Ahora vamos a ver los criterios, pero la norma nos ha establecido formas. Si es que nosotros ya sabemos que somos obligados, la norma nos dice en principio que existe este formulario 3800 y que se presenta a través del aplicativo Sunat Operaciones en Línea en el módulo de declaraciones informativas, y existe un formulario simplificado. Y este formulario simplificado, por favor tengan en cuenta, porque yo he visto en anteriores años que aquellas personas que han identificado a un único beneficiario final, haciendo toda la cadena o identificando quién es por propiedad indirecta el beneficiario final, pues han presentado este formulario simplificado. Cuando en verdad lo que corresponde de que si es que hay una cadena de titularidad, yo tengo que presentar el formulario 3800 completo, adjuntando los archivos planos, adjuntando el archivo de cadena de titularidad y control. ¿Sí? Aun cuando yo sé de que detrás de todas las personas jurídicas que son socios
de la persona jurídica que está obligada a presentar la declaración de beneficiario final, hay uno solo, que es la persona natural, el solo hecho de que exista una cadena de titularidad o que exista un beneficiario final que se determina de forma indirecta, me obliga a presentar la declaración completa. El formulario final solamente está previsto para aquellos supuestos en los que se trate de un beneficiario final que siempre es una persona natural, que reside en el Perú y que tenga como mínimo el 10% de participación de capital de la persona jurídica. Por ejemplo, el titular gerente de una IRL. Es una IRL que tiene como único beneficiario final, al 100%, su titular. Y al mismo tiempo es gerente. En consecuencia, acá hay un único beneficiario final. Para este tipo de supuestos se puede presentar el formulario simplificado, que en verdad son los supuestos que se presentan en menor cantidad. Por lo general, tenemos personas jurídicas que están compuestas por varios socios y la mayor parte de ellos entre familiares. Entonces, esta cadena de familiaridad, aun cuando los hijos participen en 1% o en un 5%, ya obliga a que estos hijos van a ser beneficiarios finales por el criterio de propiedad indirecta. Entonces se va a tener que reconocerlos a ellos también como beneficiarios finales y ya no se va a presentar este formulario simplificado, sino que se tiene que adjuntar estos archivos de cadena de titularidad y de control, ¿no? Los archivos planos en los que se identifique en función a la información entregada por el beneficiario final, quiénes son los beneficiarios finales y qué categorías tienen. Esta declaración del beneficiario final se tiene que presentar como un formulario nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Yo puedo presentar declaraciones antes de que venza? Claro que sí. Puedo presentar presento una declaración, pero antes del vencimiento me percaté que hay un error, que identifique mal a un beneficiario final, entonces se va a considerar que existe una sustitutoria. Y la rectificatoria va a ser aquella que se presenta con posterioridad a su presentación, a la fecha máxima de presentación, porque existía un error. La norma reglamentaria y la resolución de superintendencia 185/2019 establece que se debe presentar una nueva declaración indicando el periodo y el número de orden de el formulario 3800 que se pretende sustituir o rectificar y se ingresa toda la información nuevamente, incluso aquella información que no se desea modificar. Entonces, ¿cómo llenar un formulario de cero? Simplemente haciendo referencia que se trata de una declaración sustitutoria o de una declaración rectificatoria. Entonces, estableciendo o habiendo establecido ya quiénes son los sujetos que están obligados a presentar esta declaración del beneficiario final, cómo deben presentar esta declaración del beneficiario final, nos corresponde a nosotros, área legal, área contable de la empresa, establecer quiénes son o quién es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla las personas jurídicas o los entes jurídicos, ¿no? Entonces, detrás de todas las personas jurídicas siempre va a existir una persona natural. Puede tratarse de una persona jurídica cuyo gerente es otra persona jurídica y cuyos socios son otras personas jurídicas. Entonces, se tiene que identificar quiénes son los socios de cada una de estas personas jurídicas, multiplicar su porcentaje de participación de cada persona jurídica por el porcentaje de participación de cada socio para determinar cuál es el porcentaje de participación en la persona jurídica que estamos analizando quién es su beneficiario final. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a graficar siempre. Primero, para yo hacer una diligencia previa, identificar quién es mi beneficiario final, debo graficar las relaciones de la persona jurídica con sus titulares, ver quiénes son las personas que tienen facultades. Para eso debo solicitar la partida literal de la empresa. También debo verificar en el libro de actas los nombramientos. También tengo que verificar el libro de matrícula de acciones, qué porcentaje de participación tiene, porque recuerden que las transferencias de acciones no se inscriben en registros públicos. Lo que se inscribe en registros públicos es el aumento de capital
¿no? Y eso sí, la variación en el porcentaje de capital vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, para graficar estas relaciones de la persona jurídica con sus titulares, yo debo pedir a la empresa que me proporcione copia literal actualizada, ¿no? Antes del vencimiento de la declaración de la persona jurídica. Debo pedir el libro de matrícula de acciones, debo pedir el libro de actas, ¿sí? Y entonces, verificando esta documentación, y en el caso de que haya habido algún nombramiento de algún apoderado, esto lo vamos a verificar en la copia literal de la partida de la persona jurídica. Entonces, a partir de la revisión de toda esa documentación, nosotros podemos determinar quiénes son los accionistas con un porcentaje del 10% más, quiénes son las personas naturales que son, por ejemplo, apoderados, que tienen un poder de decisión, quién es el gerente actualizado, porque recuerden que toda esta información tiene que ser declarada, la actualizada al momento en el que yo voy a presentar la declaración. Todo cambio que se haya producido hasta antes del vencimiento de la declaración de beneficiario final, esa es la figura, tal cual, la fotografía, que es la que yo tengo que comunicárselo a la administración tributaria, ¿no? Entonces, a partir de esa documentación, yo identifico quiénes son las personas de la persona jurídica, personas naturales, que son titulares patrimoniales de la persona jurídica, que tienen bajo el TES de propiedad directa, un porcentaje mayor o menor al 10% del capital. Si es que es mayor al 10%, lo declaro como beneficiario final. Verifico la cadena de titularidad. También verifico si es que los demás socios son personas jurídicas o son familiares. Entonces tengo que verificar el tema también de la propiedad indirecta. Y verifico bajo el criterio de control, que vamos a ver en un momentito, directo o indirecto, quiénes son las personas jurídicas o personas naturales, perdón, que tengan un poder de decisión sobre la empresa. También, si es que no encuentro a ningún beneficiario final bajo el criterio de control y el criterio de propiedad, entonces identifico quiénes son los beneficiarios finales por puesto administrativo superior. Los tres criterios que hemos mencionado hace un momentito están más detallados en esta lámina, ¿no? Tenemos un criterio de propiedad directa e indirecta, que viene a ser aquella persona natural que de forma directa o de forma indirecta, a través de cualquier modalidad de adquisición, no importa si es que compró, si es que se hizo accionista por capitalización de utilidades o capitalización de creencias, cualquiera fuera el supuesto, cómo es que se ha realizado este porcentaje de participación que esta ostenta, si es que tiene como un mínimo el 10% del capital de la persona jurídica, va a ser un beneficiario final bajo el test de criterio de propiedad. Es posible, y por lo general ocurre, que el accionista mayoritario al mismo tiempo es gerente. Entonces, lo que yo voy a tener que ingresar aquí, ingreso 2 veces en este formulario Excel, que es el que yo tengo que subir, al accionista mayoritario bajo 2 roles. Uno que es accionista con un porcentaje mayor al 10%, y al mismo tiempo este tiene un criterio de control, ¿no? 2 veces porque es gerente general. El gerente general, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, tiene disposición respecto de todo, respecto de toda la empresa. Luego tenemos, si es que ya no hemos encontrado a nadie bajo el criterio de propiedad, vamos a verificar bajo el criterio de control a una persona natural que esté actuando individualmente o puede ser también en un consejo directivo o en una unidad de decisión con otras personas naturales o jurídicas o entes jurídicos que ostentan facultades, ¿no? Si bien es cierto, no son propietarios, pero forman parte de los órganos de administración, dirección o supervisión y tienen poder de decisión sobre la persona jurídica. Ellos suscriben acuerdos financieros, son los que pagan las facturas, son los que deciden a quién contratan y a quién no. Todas esas facultades que puede tener un gerente financiero, las facultades que puede tener un gerente administrativo y que tienen poder de decisión de vincular o de desvincular a la persona jurídica, va a hacer de que aun cuando no sean socios, sean identificados como beneficiarios finales bajo el criterio de control.
Y por otro lado, cuando ya no se identifique a una persona natural bajo los criterios de la A y el B, que es A, propiedad, y B, control, entonces recién se va a considerar como beneficiario final a la persona que ocupa este puesto superior, que puede ser el puesto superior de un ente o de una asociación sin fines de lucro. Perdón. Bajo el test de propiedad directa, propongo los siguientes ejemplos. Lo clásico, una IRL. Como nosotros sabemos, la ley de IRL regula un régimen especial para este tipo de personas jurídicas en las que existe una ficción en la que una persona natural escinde parte de su patrimonio para aportarla a la IRL. No obstante, dentro de esta ley de IRL señala pues, que el beneficiario de todas las utilidades que genere la IRL siempre es el titular, ¿no? Ahora, la IRL puede tener un titular y aparte un gerente distinto. O puede ser este mismo señor, puede ostentar la calidad de gerente y de titular. Entonces, el beneficiario final, en el caso de una IRL en la que este señor Y es titular y gerente, va a ser él solo, el señor Y. En ese supuesto en el que yo tengo un único beneficiario final, voy a presentar la declaración del beneficiario final 3800 a través del formulario simplificado. Pero previo a ello, lo que tiene que hacer este titular gerente es llenar, o su área contable o su área legal, tiene que proporcionarle el formato del anexo del Decreto Supremo 5 del 2019, que es un formato en el que él tiene que proporcionar su información personal. Este formato debe tener la firma de este señor Y legalizada, y la legalización tiene que ser anterior a la presentación de la declaración jurada anual, de la declaración jurada de beneficiario final. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado de que las personas jurídicas tienen la obligación de primero identificar a sus beneficiarios finales, realizar la diligencia previa de identificar, proporcionarles la información para que ellos reciban asimismo toda la documentación y el legajo, y la tercera vendría a ser la declaración. Entonces, este formulario que tiene que ser legalizado, no puede, con la firma legalizada del beneficiario final, no puede ser de fecha posterior a la presentación de la declaración del beneficiario final, porque esto acreditaría que la persona jurídica no cumplió con la debida diligencia de obtener la información de sus beneficiarios finales. ¿Sí? Entonces, asegúrense de que una vez identificado el beneficiario final, antes del vencimiento de la declaración jurada del beneficiario final, sus beneficiarios finales identificados les hayan proporcionado este formato, y además de haberles proporcionado este formato, deben tener la firma legalizada. Entonces, bajo el criterio de test de propiedad directa, también tenemos este ejemplo. Vamos a identificar quién es el beneficiario final de la empresa SAC-SIN. Esta empresa SAC-SIN tiene dos socios. Tiene un socio A, el señor A, y la señora B. El señor A tiene un porcentaje de participación en un 95% y la señora B en un 5%. El criterio aquí el matiz es de que esta señora es esposa del señor A. Entonces, la señora B, al tener solo un 5%, en principio no calzaría como una beneficiaria final, pero la norma establece de que si es que hay un vínculo de parentesco, entonces vamos a tener que de todas maneras multiplicar y sumar los porcentajes de participación de estos familiares. Y si es que supera el 10%, entonces esta señora B, en nuestro ejemplo, estaría también siendo beneficiario final en su calidad de cónyuge, ¿sí? Pese a que su porcentaje de participación es solamente del 5%. ¿Y esto por qué? Porque la norma ha señalado de que también se tiene que identificar al beneficiario final por propiedad indirecta, y dice que califica bajo el criterio de propiedad indirecta a aquellas personas naturales que por intermedio de sus parientes o de su cónyuge o por un tema de unión de hecho, se puede determinar de que se tratarían de personas naturales
o miembros de unión de hecho, o también los hijos hasta el 4º grado de consanguinidad que formen parte o que tengan o que ostenten esta calificación de ser beneficiarios finales. También se va a considerar como beneficiarios finales por la propiedad indirecta cuando una persona jurídica cuente con accionistas que son otras personas jurídicas, y entonces allí vamos a tener que ver quiénes son las personas naturales que están detrás de estas personas jurídicas, y estas personas naturales se tendrá que multiplicar su porcentaje de participación en la persona jurídica de la que es accionista, con el porcentaje de participación de la persona jurídica que estamos identificando. También se identifica como beneficiario final por propiedad indirecta a través de los mandatos, los contratos de mandato, y un mandatario que se le otorga la facultad de poder adquirir, de poder realizar facultades similares a las que implica la disposición de los bienes, también tendría que ser identificado como un beneficiario final de propiedad indirecta. Entonces, la norma reglamentaria establece una fórmula de cómo es que se tiene que calcular el porcentaje de participación directa de la persona natural o la persona jurídica que tiene en la persona jurídica que estamos identificando. La SUNAT, en el informe 138 del año 2020, ha señalado que la condición de beneficiario final va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Y también es posible de que se ostente esta condición de beneficiario final a través de parientes. Y esto es una presunción que establece la norma, nos señala la SUNAT. Y vamos a tener en cuenta los porcentajes de propiedad de sus parientes para determinar si tienen una participación directa o indirecta del 10% o más del capital de una persona jurídica. Y para eso vamos a sumar los porcentajes de participación directa o indirecta de la persona natural o de sus parientes, y si resulta siendo mayor al 10%, entonces van a calificar como beneficiarios finales. Pero vean aquí que también puede existir prueba en contrario. Miren, en este ejemplo tenemos la IRL nuevamente, pero en esta IRL el titular es el señor Y la gerente es la señora X. Por propiedad, habíamos mencionado que en una IRL el titular es el propietario al 100% de la IRL. ¿Qué duda nos queda de que este es un beneficiario final por propiedad? Pero aquí la gerente, que es la señora X, esta señora tiene facultades de disposición, entonces va a ser beneficiario final por el criterio de control, ¿no? Por las facultades que ostenta. Veamos aquí, tenemos otra persona jurídica, la persona jurídica YXV, y está conformada por 4 socios. Dentro de estos 4 socios tenemos al esposo, la esposa y los 2 hijos. Miren que el esposo y la esposa, ambos, calzan como beneficiarios finales porque tienen un porcentaje de participación de más del mínimo o del mínimo del 10%, mientras que los hijos solo tienen un 5%. Pero bajo el criterio del informe de SUNAT, esta familiaridad, este parentesco multiplicado por o sumado con la participación que ostenta el papá y la mamá, hace que los hijos tengan una participación en propiedad indirecta mayor al 10%, y en consecuencia va a ocurrir de que estos hijos también van a ser declarados como beneficiarios finales, pero por propiedad indirecta y no de propiedad directa. Sí, entonces la hija L y el hijo E van a ser declarados e identificados como beneficiarios finales. Cada uno de estos sujetos, cada beneficiario final, tiene que firmar el formatito anexo del Decreto Supremo 3 del 2019. Cada uno de estos beneficiarios finales tiene que legalizar la firma anterior a la presentación de la declaración jurada, ¿sí? Si bien es cierto, les había yo mencionado, ustedes obtienen la copia literal, obtienen el libro de matrícula de acciones, el libro de actas si es que hay algún nombramiento, porque los nombramientos a veces figuran por libro de actas y muchas veces hay nombramientos que no se inscriben, que quedan solamente en escritura pública.
Entonces, esa escritura pública ya puede conceder poderes, facultades, ¿no? No todos los nombramientos y facultades están inscritas en registros públicos. Entonces, deben tener esa diligencia de ver si el libro de actas se nombró a alguien. Y también verificar estos vínculos de familiaridad que pueden existir entre los accionistas para que aquellos accionistas que tienen un porcentaje de participación mínimo, pero que sumado con los de sus parientes supera el 10% de participación, habría que identificarlos como beneficiarios finales. Este caso ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque intervienen otras personas jurídicas. ¿Sí? Entonces vamos a identificar quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad anónima cerrada. Uno, como socios tiene a dos personas jurídicas, la SAC 2, la SAC 3 y la señora F. Veamos que aquí hacemos el análisis de propiedad de SAC, tenemos a la señora F. ¿Por qué? Porque esta señora tiene más del 10% de participación en el capital. Entonces, por propiedad, identificamos a esta señora F. Ahora vamos a ver quiénes están detrás de estas personas jurídicas. Detrás de estas personas jurídicas tenemos que SAC A es partícipe al 60% de nuestra SAC 2, de nuestra SAC 1, ¿no? La SAC 2 es partícipe al 60% de la SAC 1. Ok, pero esta SAC 2 al mismo tiempo tiene una SAC 3 como socia y tiene al señor A y al señor D. Entonces, si yo quiero saber, vamos a comenzar con el señor A. El señor A, para yo saber si es que este señor, pese a que tiene el 42% de la SAC 2, es beneficiario final de la SAC 1, que es la que yo estoy identificando, lo primero que tengo que hacer es multiplicar el porcentaje de participación de esta SAC de la SAC 2 en la SAC 1, que es 60. ¿Y por cuánto está participando en la SAC 2 este señor A? Por 42%. Entonces, 60 por 42 entre 100 me da 25.2. Este porcentaje de participación estaría superando el 10% de capital. En consecuencia, el señor A va a ser un beneficiario final de la SAC 1. Analicemos ahora al señor D. El señor D tiene un porcentaje de participación al 50%, pero del 60% de la SAC 2 que participa en la SAC 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? El 60% de esta SAC 2 por el 50% que es su porcentaje de participación. Tenemos entre 100 el 30% que es mayor al 10% del capital. Entonces, el señor D también es propietario. ¿Por qué? Por propiedad indirecta, ¿no? Propiedad indirecta. Y acá hacemos toda la cadena de titularidad porque hay personas jurídicas que están detrás. La SAC 3 también es socia de la SAC 1. Entonces aquí tenemos que está el señor E al 25%. Pero esta SAC 3 solamente es propietaria al 20%. Entonces cojo el 20% por el señor E, 20% por su porcentaje de participación, 25%, entre 100. Entonces, me va a salir un 5%. En principio, este señor E tiene un 5%, en este primer tramito no va a calificar como un beneficiario final porque su porcentaje de participación está por debajo del 10%. No obstante, habíamos dicho que esta SAC 2 al mismo tiempo tenía una SAC 3 que era su socio. Y vemos aquí que también se repite el señor E. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para determinar este porcentaje de participación del señor E en esta SAC 3, tendremos en cuenta el 60% por el 8% que tenía la SAC 3 y por el 80%. Acá tenemos 3.8, más el 5% que ya habíamos detectado en este segundo nivel, entonces es 5 más 3.8 es un importe menor al 10% del capital. En consecuencia, el señor E, en este ejemplo que estoy planteando, no va a calificar como beneficiario final. Situación distinta se presenta con la señora G. ¿Por qué? Porque esta señora G es socia de la SAC 3. Entonces, tengamos en cuenta, la SAC 3 participa en la SAC 1 al 20%. 20% por el 75% me da un 15%. Aquí ya a la primera tiene más del 10%.
Pero esta señora también tengo que considerarle que es socia de la SAC3. Entonces determinaremos este 8% de la SAC3 más el 60% por el 8% y por el 20% que está aquí, que es el 0.96%. Entonces, en mi ficha Excel, lo que yo tengo que identificar es que esta señora G es beneficiaria final al 15.96%. ¿Sí? Entonces, aquí mis beneficiarios finales en este test de propiedad indirecta, porque hay un tema de cadena de titularidad, tenemos a la señora F, al señor A, al señor D, no, y la señora G, ¿no? Tengo que hacer toda esta diagramación en función al libro de actas, libro de matrícula de acciones, al libro de o los mandatos que se puedan haber dado mediante escritura pública, ¿no? Porque ahorita solamente hemos visto propiedad. Pero también tenemos que analizar control. Y para control es que vamos a analizar estas escrituras públicas por mandatos y el libro de actas. Sí, en el tema del control, señala la norma que existe, salvo prueba en contrario, control directo cuando una persona natural ejerce más de la mitad del poder de voto en órganos de administración o dirección, o es simplemente plenipotenciaria, puede hacer lo que sea respecto de una persona jurídica. Entonces, él ya tiene el control directo, ¿no? Entonces, él va a ostentar facultades por medios distintos a la propiedad y puede imponer decisiones. Y miren que la norma precisa que no importa si es que ocupa cargos formales en la persona jurídica, eso no es trascendente. O incluso cuando lo realice a través de un pariente o cónyuge o miembro de la unión de hecho. Miren que acá la norma, a diferencia de otras normas tributarias, está reconociendo la unión de hecho, que bien vendría a ser el reconocimiento de la convivencia como tal, para poder identificar quiénes son los beneficiarios finales, ¿sí? Y esto es muy importante. Por otro lado, tenemos el criterio del control indirecto. En el control indirecto verificamos a la persona natural que tiene una potestad para designar, remover, vetar a la mayoría de los miembros del órgano de administración o dirección o equivalente a la persona jurídica, según corresponda, y que estas lo que hagan es ejercer a través de la mayoría de votos sesiones de dichos órganos, ¿no? Es responsable de las decisiones estratégicas en la persona jurídica. En consecuencia, va a ser un beneficiario final por control indirecto. En el test de control tenemos una SAC que puede tener un directorio y al mismo tiempo tiene un gerente, ¿sí? Este directorio, todos toman la decisión, toman la decisión por mayoría calificada. Y por otro lado, tenemos aquí un apoderado, pero este apoderado no tiene facultades para disponer de bienes o determinar en materia económica. Este apoderado solamente tiene facultades para impugnar o ver temas administrativos de la empresa, como vendría a ser realizar trámites ante distintas instituciones públicas o privadas, pero no tiene ningún poder de disposición o ningún poder económico. En consecuencia, aquí la SAC va a tener que identificar a su gerente general. También, si es que señalaba la norma que si es que actúan a través de un órgano de dirección y en conjunto están tomando decisiones, también hay que identificar al directorio. Al apoderado no, porque este apoderado no tiene facultades para disponer, no tiene facultades económicas. Y por otro lado, eso es en cuanto a control. Previamente ya hemos debido identificar quiénes son los beneficiarios finales por propiedad, ¿no? Y acá por propiedad, que es lo que hemos visto antes, queda clarísimo que todos aquellos que superen el 10% o tengan como mínimo el 10% son beneficiarios finales por propiedad. Aquí los únicos que no calificarían como beneficiarios finales por propiedad serían E y F, teniendo como premisa que no son familiares de los socios que tienen la mayoría de participación. Entonces hay que identificar este tema del criterio de control. También hay que tener en cuenta el criterio de puesto administrativo superior. Y la SUNAT en el informe 130-2020 ha señalado que para determinar quién es el beneficiario final por puesto administrativo superior, tenemos que ver la organización de cada persona jurídica.
Recuerden que hay personas jurídicas que tienen directorio, otras que no necesariamente, esto no es obligatorio. Hay personas jurídicas, asociaciones sin fines de lucro que tienen una estructura con distintos consejos y no, su organización es la que va a determinar qué facultades tiene cada órgano. Entonces, lo primero que tengo que verificar es el área que encabeza esta estructura funcional o de gestión de cada persona jurídica. Hay una asamblea general, un consejo directivo, hay un directorio, una gerencia. Esa área la tengo que identificar. Y entonces, en estos órganos, tengo que verificar quién es la persona natural que ostenta el cargo superior en dicho órgano o en dicha área y que encabece la estructura. ¿Quién es el presidente del directorio? ¿Quién es el presidente del consejo directivo? ¿Quién asume la gerencia general? Entonces, si es que yo ya no he podido, no sé quién es el propietario o el beneficiario final por propiedad, no he podido identificar quién es el que ostenta todas las facultades de disponer de forma directa o indirecta, pues identificaré a este sujeto o estos sujetos por puesto administrativo superior que vendría a ser la cabeza de una persona jurídica. ¿Sí? En el caso de las asociaciones sin fines de lucro, el informe 138-2020, la SUNAT ha señalado que en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, estas se constituyen o se dirigen a través de consejos directivos o de asambleas de asociados. Entonces, no hay una sola persona que encabece o que pueda verificarse que esta ostenta las facultades de decisión, sino que de acuerdo a sus estatutos, todos son los que toman las decisiones. Entonces, en esos casos, la SUNAT ha señalado que se tiene que identificar como beneficiarios finales a cada uno de los integrantes del consejo directivo o de la asamblea de asociados. Y el título o el criterio que se estaría aplicando sería el de puesto administrativo superior. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio por el que se identificaría a las asociaciones sin fines de lucro. Pero no es tan solo el presidente del consejo directivo de la asociación, sino que en la medida que la SUNAT analiza y dice, no, esto es un órgano que toma decisiones en conjunto, uno solo no puede tomar decisiones. En consecuencia, en esos casos se identifica a todos y cada uno de los miembros del consejo directivo o de la asamblea de asociados, ¿no? Acá lo tenemos graficado, tenemos una asociación sin fines de lucro corazón, tenemos aquí que puede haber una gerencia, un órgano o área que encabece la estructura funcional, ¿no? O puede ocurrir que se trate de que esta asociación sin fines de lucro tiene órganos que tienen más de un miembro y que todos estos, para tomar decisiones, tienen que comulgar. Si es que esta es la situación, entonces en esta asociación sin fines de lucro, lo que yo tengo que hacer es que de manera simultánea voy a identificar como beneficiario final a todos los miembros de este consejo directivo. Cuando yo ya no puedo identificar al beneficiario final, he agotado los 3 criterios para identificar al beneficiario final de propiedad, de control y el de puesto administrativo superior, que es poco probable, pero alguna vez recibí una consulta que me dijeron que no era posible, que nadie participaba al 10%, que eran sociedades cuyos socios estaban en el extranjero. Y recuerden que esta obligación de identificar al beneficiario final atañe sí a personas jurídicas que están constituidas en el país, pero es posible y se presenta con bastante frecuencia que los beneficiarios finales son personas extranjeras. Y cuando son personas extranjeras, ese formato de beneficiario final, bueno, por no estar en el Perú, puede ser firmado y puede ser legalizado a través de los consulados. Sí, tengan en cuenta eso, pero el hecho de que uno de los beneficiarios finales sea un extranjero o esté fuera del país, no implica y no levanta esta obligación, no es una excepción a la obligación de que la empresa cuente con este formato con firmas legalizadas o validadas ante el consulado, refrendadas ante el consulado del país donde se encuentre este beneficiario final, que es una persona natural extranjera. Igual eso se declara acá dentro del Perú. Pero pueden haber ciertas personas jurídicas pues que tienen otras personas jurídicas y que esas otras personas jurídicas están constituidas en territorios no cooperantes.
Entonces, no hay forma de saber quiénes son los socios de estas personas jurídicas que están constituidas en territorios no cooperantes y no se conoce su identidad. En este caso, cuando no se conoce la identidad y el gerente general es otra persona jurídica, pues no puedo identificar quién es el beneficiario ni por propiedad ni por control. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, y por otro lado, el puesto administrativo superior tampoco, porque solamente esta sociedad está gobernada por personas jurídicas y que todas estas personas jurídicas son personas jurídicas constituidas en el extranjero. Entonces, en ese caso, cuando no se puede identificar, la norma ordena de que si es que esta persona jurídica tiene su página web, tiene que señalar de que no se ha podido identificar quiénes son los beneficiarios finales en un aviso de su página web de esta persona jurídica. En caso de que no cuente con portal web, ordena la norma que se tiene que hacer la publicación en un diario de avisos judiciales una sola vez en el ejercicio. Entonces, ¿y en qué oportunidad? Si es que estamos hablando de una persona jurídica cuyos ingresos están entre las 500 y las 300 UITs, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es que vamos a tener que publicar al vencimiento o antes del vencimiento de la declaración de mayo que vence en junio, que es la fecha máxima que se tiene para presentar la declaración del beneficiario final y por el tema de los tramos, para publicar este aviso judicial en el caso es que no se haya podido identificar quién es el beneficiario final. En el caso de los entes, la SUNAT ha señalado que en un fideicomiso el beneficiario final es el fideicomitente, el fiduciario y los comisarios. A todos ellos se les declara como beneficiarios finales. En el caso de fondos de inversión, el partícipe y el inversionista también son considerados como beneficiarios finales de este ente fondo de inversión. Sí, en este informe 046 del año 2020, la SUNAT ha señalado que en el caso de los fideicomisos de titulización, en el cual esta sociedad titulizadora emite valores con contenido crediticio, la persona natural que recibe los resultados de dichos bonos, al ser el inversionista, y también ostenta la calidad de fideicomisario, califica como beneficiario final. En el caso de los fondos mutuos, opera lo mismo. Pero miren aquí que la obligación de declarar los fondos, declarar quiénes son los beneficiarios de los fondos mutuos, la SUNAT interpreta que se tiene que declarar a todos, no importando cuál sea el porcentaje de sus resultados, no importa la cuantía de los resultados que del cual se hayan beneficiado estos beneficiarios del fondo mutuo de inversión, ¿no? Entonces, si son entes jurídicos, se encuentran obligados a presentar esta declaración informativa de beneficiario final, identificando a todos los beneficiarios finales. Además, tienen que también actualizar esta información, no habiéndose dispuesto ninguna excepción. Tienen la obligación de identificar a todos los beneficiarios. En este informe 4 del 2020, la SUNAT reitera, ¿no?, el tema de los partícipes o inversionistas de un fondo mutuo de inversión que ejerza el control efectivo del patrimonio o que tenga derechos a los resultados o utilidades del fondo, tiene la obligación de consignar a la totalidad de las personas naturales que ostenten la condición de inversionistas o partícipes, ¿no?, en la fecha en la que corresponda presentar este reporte. Entonces, el fondo mutuo tendrá que identificar a cada uno de los partícipes. En los casos, en este informe 138-2020 de SUNAT también precisa que los miembros del directorio no tienen en principio la calidad de beneficiario final bajo el criterio de control, pero puede resultar de que estos miembros del directorio sí califiquen para puesto administrativo superior, ¿no? Asimismo, el gerente general también puede ser considerado como beneficiario final por puesto administrativo superior. Miren, miembros del directorio y también el tema del gerente general, ambos por puesto administrativo superior. Hay un tema de debida diligencia que es necesario que debamos identificar a estos beneficiarios finales y también estamos obligados a verificar, incluso validar la identidad hasta donde se permita de quiénes son los beneficiarios finales y los vínculos de parentesco que estos ostenten, ¿no? Acá ya lo habíamos mencionado. En el caso de los trusts,
los partícipes de un ente jurídico, que son personas jurídicas, los beneficiarios finales, estos serán también de dichos entes, serán las personas naturales que estén detrás bajo el criterio de propiedad o propiedad de control. Entonces, las diligencias que debo tener. Yo ya sé quiénes son mis beneficiarios finales por propiedad, por control, por puesto administrativo superior. Le comunico a la persona natural respecto a su calidad. Para esto, yo puedo celebrar actas de Junta Extraordinaria de Accionistas y decimos que en virtud a la resolución 042 del 2022 o 041 del 2022, tengo la obligación de presentar la declaración de beneficiario final y se han identificado a tales beneficiarios finales a quienes se cursará el formato de beneficiario final para que retorne a determinada fecha firmado con la firma legalizada o validada a través del consulado, refrendada por el consulado si es que este beneficiario final se encuentra fuera del país. Entonces, este formato debe estar firmado, llenado, legalizado. La empresa tiene que recabar la información respecto de estos beneficiarios finales y conservarlo, ¿sí? No es que esta información, este formato se presenta a la SUNAT, no se presenta, el formato legalizado no se sube, no se adjunta al formulario 3800. Entonces se realiza la validación respectiva de lo que haya presentado el beneficiario final en su formato con la información que pueda proporcionar la RENIEC, la SUNAT o la SBS o la propia SUNAT, que los datos sean correctos. Y a partir de eso se registra o se anota su información en el libro de matrícula de acciones y se verifica, ¿no?, que si es que coincide con el tema de lo que está ya en nuestro libro de matrícula de acciones. Como las diligencias se acreditan bien con el acta de Junta General de Accionistas, bien con la carta notarial de comunicación de beneficiario final o con una carta simple o un correo, porque los correos son medios probatorios en los que hayan cursado la comunicación con el formato para que estos la devuelvan lleno, ¿no? La devuelvan lleno. Luego de haber identificado al beneficiario final, se informa sus datos, el formato del beneficiario final, tiene que adjuntarse documentación sustentatoria también, no tan solo es este formato, hay muchas empresas que tienen el error de simplemente tener el formato, no, hay que tener la documentación sustentatoria de lo que se está cursando allí y hay que mantener esta información totalmente actualizada, ¿no? Ahora, los notarios cumplen un rol muy puntual aquí, de que estas obligaciones del beneficiario final son necesarios para realizar actos notariales, ¿no? Cuando estos sujetos que están obligados por el monto de sus ingresos a realizar actos notariales, el notario les va a requerir este formato físico de las personas naturales que califican como beneficiarios finales, el cual debe contener los datos previstos, que vienen a ser todos los datos del beneficiario final, y también debe presentar este formato físico al notario, ¿no? El beneficiario final de las personas jurídicas o entes que recién se constituyan se lo presentan en formato físico al notario. Entonces, esta información, es más, hay notarías que para determinados actos de disposición o de capitalización, cualquier acto que suscriba la empresa, requiere ser pertinente la constancia de presentación de la declaración del beneficiario final, ¿no? Y esto en virtud de ¿qué? Del artículo 10 del Decreto Supremo 3 del año 2019. El formato de persona natural que califica como beneficiario final tiene dentro de su identificación que se señale quiénes son los datos del cónyuge, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, quién es el beneficiario final, cuál es su porcentaje de participación. En el caso de los beneficiarios de control, pues no hay un porcentaje de participación, sin embargo, el Excel nos obliga a llenar un porcentaje cuando no corresponde, porque es un beneficiario final por control. También hay que identificar a las personas a través de quienes ejerce una propiedad indirecta, ¿no? Si es que nosotros ya hemos hecho todo el diagrama, también vamos a verificar el cuadro de las personas que conforman a la persona jurídica, los datos, y en el tema del beneficiario por control igual, ¿no? Toda esa información debe estar marcada. Ahora, cuando yo tengo el formato que se le da a la persona natural y que esta persona natural es beneficiario final por control, solamente se llenan los datos por control. Si es que es solamente beneficiario por propiedad, se llena el campo referido al beneficiario final por propiedad. ¿Sí? No se llena varias veces la misma información.
Acá tenemos la imagen, el beneficiario final por propiedad. Si es que hemos identificado, se llena aquí el porcentaje de participación, el valor unitario, el tipo de acciones, el documento de fecha cierta, y aquí surge la duda. ¿Qué documento de fecha cierta es el que debo consignar para mi número de acciones, ¿no? Hay acciones que no, como les he mencionado, no se inscriben, pues esa capitalización o ese acto de venta de las acciones a través de registros públicos. Mientras que los aumentos sí, de acciones de participación en el capital, sí se inscriben en registros públicos porque la norma societaria lo obliga, mientras que las ventas de acciones no. Entonces, ¿qué fecha es la que debo poner? La fecha que figura en mi libro de matrícula de acciones. Sí, eso es lo que tengo que señalar. Ahora, en el caso de propiedad indirecta, recuerden, en el caso de propiedad indirecta tengo que ver el tema de la familiaridad o el tema de si es que hay otras personas jurídicas que controlen a la persona jurídica. Toda esa información la voy a llenar, ¿no? Acá me dice persona natural, parientes hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, o pareja de unión de hecho, o se trata de un mandatario, ¿no? Mandatario con poderes de disposición. Eh, o se trata de una persona jurídica. Toda esta información la tengo que llenar, y si es que hay cadena de titularidad, se llena esta información. Si es que no estamos calzando en ninguno de estos supuestos de beneficiario final por propiedad indirecta, esto se deja vacío, ¿sí? Solamente lleno el punto 2, que es por propiedad directa. Si es que hay un cuadro de personas pertenecientes a cadena de titularidad, como el ejemplo que les he consignado, pues hay que llenar toda esta información. Esta información de persona jurídica o ente jurídico sí me va a pedir la información de la persona jurídica, y tengo que llenar todos los datos en función a la partida literal. En la partida literal yo tengo el tema de la constitución, el registro, el país de residencia, también tengo los datos del RUC, ¿no? Y toda esa información la puedo tener aquí. Punto 4, ya vemos al beneficiario final por control. Y en el beneficiario final por control nos pide que identifiquemos qué tipo de control, si es un control directo, ostenta toda la propiedad, o perdón, el poder de decisión solo, o tiene un tema de control indirecto, ¿no? Que lo ostenta también a través de un órgano. Entonces, y en la que éste tiene el mayor porcentaje de decisión o tiene mayor peso en las decisiones. Entonces ahí hay que identificar si es que hay un control directo o un control indirecto. Y al final, este punto 5 solamente se llena si es beneficiario final de un ente jurídico. Ente jurídico, fondos de fideicomiso, fondos mutuos, fondos de titulización, los TRAS. Esta información se llena aquí, ¿no? ¿Quién ostenta, calidad que ostenta en el ente jurídico, si es que es beneficiario, la fecha cierta, que vendría a ser en el caso del fondo mutuo, el momento en el que certifica o de que decide participar del fondo mutuo, es la fecha de la información que se tiene que consignar aquí. Cuando me dice fecha cierta es la fecha que figure en algún documento. En el caso de compra de acciones, la fecha del libro de matrícula de acciones, ¿no? En el caso de la constitución, si es que yo compré en el momento, cuando se constituyó, adquirí esta fecha, este porcentaje de participación, entonces consignaré la fecha de la constitución, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que consignar cuando me dice fecha cierta. Y esta firma del beneficiario final debe tener el refrendo notarial o del consulado si es que el beneficiario final está fuera del país. La persona jurídica va a tener que conservar esta información y va a tener que mantenerla de forma disponible, ¿no? Debe archivar y conservar toda la documentación, este documento que es el formato. También debe tener la minuta de constitución, la copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica en la que figura este socio, el contrato de fecha cierta en el que se hayan transferido las acciones o el acta de transferencia de acciones, si es que hay acuerdos, hay escrituras públicas en las que se ha realizado pues el tema del nombramiento de apoderados, toda esta información, estos acuerdos, todo debe estar en el legajo que debe conservar la persona jurídica que está obligada a presentar esta declaración de beneficiario final.
la constancia del pago incluso, que origina esta condición de ser beneficiario final, en el caso de que haya adquirido acciones, que acredite la fehaciencia de la transacción. También hay que verificar que esta persona como beneficiario final pues ostenta todas las capacidades para tener esta condición. También debe considerarse la constancia de distribución de dividendos o cualquier rendimiento, si es que se le ha distribuido dividendos, todo eso va al legajo de esta constancia de presentación del 617, el detalle del 617 con el que se distribuyeron los dividendos, todo eso va al legajo que debe conservar la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, toda esta información se tiene que conservar por 5 años o el periodo prescriptorio, lo que ocurra primero. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta los 5 años. Si yo soy un PRICO que declaré en el 2019, se supone que debo tener esta información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conservarlo por 5 años. Si declaré en el 2022, debo conservar esa información, todo lo que obtuve sobre mi beneficiario final, lo conservo por 5 años. Si voy a declarar ahora en el mes de mayo, también lo voy a conservar por el periodo de 5 años. Entonces, ese es el periodo que tengo que conservar la información, ¿no? Incluso si es que la persona jurídica, después de haberse extinguido, ya no está activa, declaré el año pasado, pero a la fecha ya se ha liquidado la persona jurídica, el gerente será quien ostentó el cargo de gerente, el último ejercicio en el que la persona jurídica estuvo activa, tendrá la obligación de conservar incluso esta información del beneficiario final por 5 años, ¿sí? Entonces, esta obligación se va a mantener. Ahora, para aquellas personas jurídicas que ya han presentado la declaración de beneficiario final, la oportunidad de actualizar es al cierre del ejercicio 1, como les había mencionado, diciembre, verificar, ¿cambió o no cambió alguna circunstancia de mis beneficiarios finales? Entonces, si es que ahora, en el mes de mayo, yo me doy cuenta que ha habido una transferencia de acciones, inmediatamente presento una declaración de beneficiario final, ¿sí? La norma reglamentaria señala que la oportunidad de actualizar es al cierre del ejercicio o cuando se hayan producido cambios. Solamente hay aquí, para los que ya presentaron, rige esta actualización. Solamente para los que ya han presentado antes. Esto es, aquellos PRICOs que declararon en el 2019, aquellos contribuyentes que estuvieron en el tramo de 1000 a 500 y ahora de 500 a 300, ¿no? Son los que van a tener que presentar o actualizar esta documentación. Ahora, la documentación que sustenta esta actualización es todo documento que acredite su condición de socio accionista, libros, registros y toda la documentación que acredite la nueva condición de beneficiario final. ¿Cuál es el plazo que tengo para actualizar? 30 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración jurada que nos está presentando esta persona natural, que es este formato que viene anexo al Decreto Supremo 03 del año 2019. Este formato él nos presenta, nos dice, mire, he cambiado mi situación, he vendido mis acciones, ya no tengo un porcentaje, ya no soy beneficiario final con un porcentaje de participación al 50%, sino solamente al 5%. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es actualizar, quito a este beneficiario final y consigno al nuevo beneficiario final. Salvo el plazo es de 5 días hábiles luego de ocurrido el hecho que hay que actualizar en el caso de aquellas personas jurídicas que están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Pero si no, tenemos el plazo de 30 días, pero siempre es posterior a la presentación de la declaración jurada, que es esta declaración jurada anexa a la norma reglamentaria. Nos indica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1372 que nosotros tenemos que proporcionarle esta información a la autoridad que nos lo pida, ¿no? Si es que la UIF nos pide la información de quiénes son los beneficiarios finales de la persona jurídica, tendré que presentar esa información. El Código Tributario ha previsto infracciones para estos incumplimientos que se vinculen a las obligaciones del beneficiario final. En principio, si yo no presento la declaración de beneficiario final, la sanción es el 0.6% de los ingresos netos, ¿sí? Los ingresos netos del ejercicio anterior.
también como si lo presento incompleto. Miren que si es que yo presento incompleto, porque yo tenía que declarar a mis beneficiarios finales por control y solo declaré a los de propiedad, tendré la sanción del 0.6% de los ingresos netos, ¿no? No puede ser menor al 5% de la UIT ni mayor a 50 UITs. Perdón, a 5 UITs, ni al 5% de la UIT o ni mayor a las 50 UITs. Si es que subsano de forma voluntaria sin que SUNAT me notifique, pues se rebaja esta multa al 100%. También existe la sanción por no sustentar la realización del procedimiento para identificar al beneficiario final o simplemente hice la realización de este procedimiento de forma parcial. ¿Qué quiere decir? Lo único que hice fue hacerle firmar el formato de la declaración jurada, pero no hice nada más. No tengo la constancia de haber hecho la diligencia de haber comunicado quién es el beneficiario final, la declaración jurada, el legajo de la documentación. Si es que yo no sustento que he realizado todo el procedimiento que la norma obliga, tengo la multa del 0.6% de los ingresos netos. De otro lado, si es que no conservo la documentación en el plazo de los 5 años, también tengo la multa del 175 numeral 7 y numeral 5, o porque no mantengo operativo el sistema en el que tengo la información del beneficiario final, y en todos los casos la multa es el 0.3% de los ingresos netos. O si es que en una fiscalización la SUNAT me requiere la documentación de respaldo sobre el beneficiario final, o yo la oculto, o la destruyo, o no la exhibo, tendré la multa del 0.6% de los ingresos netos. Entonces vemos que con el decreto legislativo 1372 se crearon nuevos tipos infractorios y los que ya existían, en el caso de la infracción del 176.2, que es por no presentar declaraciones informativas, cuando se trata de la declaración del beneficiario final, la sanción es bastante onerosa, ¿no? Es el 0.6% de los ingresos netos, ¿no? Que es bastante oneroso. Y esto va de acuerdo a las tablas también, ¿no? A las tablas del régimen general, del régimen MIPE o del régimen especial. Y aquí una salvedad de una observación. Aquí la norma no está diferenciando en función al régimen en el que se encuentra el contribuyente. En principio, si es que es una persona jurídica cuyos ingresos estuvieron entre las 300 y las 500 UITs, pese a que el contribuyente pueda haber estado al principio en el RER, luego pasó al REMIPE, luego pasó al régimen general, eso no tiene trascendencia. De igual forma, si ya está en ese monto de ingresos, por esta norma pues va a tener la obligación de presentar esta declaración jurada de beneficiario final. Miren, por último, este informe 048 del 2020, en la que la SUNAT señala que si una persona jurídica no cumple con identificar a todos sus beneficiarios finales, es decir, solamente identifica a algunos, tendrá la multa de 176 numeral 4, que es lo que yo les decía aquí, ¿no? Las presenta de forma incompleta, solamente identifica a los socios mayoritarios, o identifica señalando pues quién es el beneficiario final, que es la única persona, pero hay una cadena de titularidad y no ha identificado quiénes forman parte de esta cadena de titularidad, entonces va a aplicarse la multa del 176 numeral 4. ¿Sí? Por otro lado, este supuesto de no presentar esta información o de omitir presentar la declaración jurada calza como un supuesto de existencia de dolo o negligencia grave para que la administración tributaria pueda atribuir responsabilidad solidaria a los socios. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan bien formuladas.